Este video trata acerca de las características principales de los estudios observacionales descriptivos. Recordemos de que existen varios criterios para clasificar a los diseños de investigación. Pueden ser observacionales, experimentales, descriptivos, analíticos. Y recordemos de que existen 5 diseños que son los más utilizados para la investigación epidemiológica. Son estos 5 que tenemos acá. El video trata acerca de 2 diseños que son observacionales y que son descriptivos. Vamos a platicar acerca de los diseños que son transversales y los diseños ecológicos. De primero, se va a tocar las características principales de los estudios que son transversales. Los estudios transversales son llamados también estudios de prevalencia. Prevalencia, recordemos que es una medida de frecuencia que nos ayuda a cuantificar la enfermedad. Específicamente, es una medida que mide el número de casos existentes en un momento específico del tiempo y en una población específica. En los estudios transversales, la presencia del factor de exposición o de riesgo y la enfermedad se miden simultáneamente. Cambiémosle el nombre a factor de exposición o de riesgo y coloquémosle causa. Y enfermedad sería el desenlace, y al cambiarle el nombre, pongámosle efecto. Entonces, tanto la causa como el efecto se miden simultáneamente. Esto es debido a que se realiza una sola medición. Recordemos que si se realizan 2 o más mediciones en alguna de las variables, deja de ser un estudio con corte transversal en el tiempo y se convierte en estudio que es longitudinal. Sigamos viendo las características principales de los estudios transversales. Es la primera fase para estudios que son más complejos. Además, son ideales para estudiar enfermedades de larga duración, incluso con incidencia que sea baja. Por ejemplo, enfermedades crónicas, y como otro ejemplo tenemos también la desnutrición. A continuación, veamos el esquema de estudio transversal. Este es el esquema más utilizado en los estudios transversales. Veamos de que tenemos una población objetivo. A partir de esa población se selecciona una muestra representativa. Y a partir de esa muestra representativa se van a formar 4 grupos. El primero vamos a tener a los enfermos expuestos, el segundo enfermos no expuestos y los otros 2 son sanos. Solo que en el tercero tenemos a los sanos expuestos y en el cuarto a los sanos no expuestos. Veamos que enfermos está representando aquí el efecto y los expuestos están representando a la causa. Y es a través de este esquema en donde podemos observar que la causa y el efecto se miden simultáneamente. Esto es debido a que se realizó un corte transversal en el tiempo y a partir de una muestra representativa se crearon y se conformaron estos 4 grupos. Se está midiendo la causa y el efecto simultáneamente, el factor de exposición y el desenlace al mismo tiempo. Al tener estos 4 grupos, generalmente lo que se realiza son el cálculo de algunas medidas que nos van a ayudar a determinar si existe o no una relación entre esas variables.
una relación entre la causa y el efecto. Lo que no podríamos hacer a través de un estudio transversal es determinar si existe algún tipo de asociación. Eso no lo podemos determinar a partir de los diseños que son transversales. Lo correcto es que a través de los estudios transversales, lo único que podemos determinar es si existe relación entre esas variables, pero no una asociación. Dentro de las ventajas que tienen los estudios transversales es de que son eficientes para estudiar la prevalencia. Ya vimos de que son también llamados estudios de prevalencia. Además, se pueden estudiar varias exposiciones al mismo tiempo, varias exposiciones simultáneamente. Una de las grandes ventajas es de que son poco costosos. No necesitamos de una fuerte cantidad de dinero para llevarlos a cabo. Además, se realizan en corto tiempo. Y también podríamos estimar la prevalencia del evento a través de este tipo de diseño. Dentro de las principales desventajas de los estudios transversales es que en ciertas ocasiones existe problema para definir y medir la exposición. Recordemos que exposición estamos haciendo referencia a la causa. En ciertas ocasiones vamos a tener problema para definir y medir la exposición. Otra desventaja es de que están afectos a sesgos. Sesgos significa posibles errores que podemos llegar a cometer al realizar un estudio de investigación. Y veamos de que los estudios transversales están bastantes afectos a sesgos. Veamos que la relación causa y efecto no siempre es verificable. Esto es debido a que como solamente realizamos una medición en cada una de las variables, no podemos estar seguros si de primero surgió la causa o si fue el efecto. Eso es debido a que tenemos una sola medición. Otra desventaja es que no permite establecer riesgos relativos directos, sino que tenemos que acudir a otro tipo de medidas, otro tipo de cálculos, que son los riesgos relativos indirectos, o también conocidos como odds ratio o razón de momios. Los estudios transversales son afectos a varios errores sistemáticos o sesgos. Veamos cuáles son los más importantes. Sesgo de selección es cuando el modo de selección de los sujetos o de la muestra no es la más adecuada. Cuando esto sucede, se está cayendo en un sesgo de selección. Sesgo de información es cuando tenemos datos poco verídicos e incompletos, o cuando existe no participación o no respuesta. Sesgo de cortesía es cuando el entrevistado complace al entrevistador dándole la respuesta que cree que será apropiada. Sesgo de vigilancia es cuando la enfermedad se confirma mejor en la población de estudio que en la población general. Sesgo de memoria es cuando existen preguntas sobre exposiciones o eventos pasados. Y sesgo de supervivencia es cuando se produce al estudiar solo casos prevalentes. La prevalencia se ve afectada por la duración de la enfermedad. Una encuesta transversal solo incluye casos identificables y vivos en un momento dado. En otras palabras, sobrevivientes. Entonces, un sesgo de supervivencia va a depender de la duración media de la enfermedad y de la letalidad de la enfermedad.
ya que se está evaluando a sobrevivientes. Veamos a continuación cuáles son las características principales de los estudios ecológicos. Los estudios ecológicos son bastante útiles cuando se estudia la población completa de una región o país. Además, son bastante utilizados para determinar incidencias, prevalencias, tasas como por ejemplo tasas de mortalidad y tasas de natalidad. Generalmente los estudios ecológicos utilizan fuentes de datos que originalmente fueron creadas con otros fines y se van a utilizar para otros objetivos. Otras características de los estudios ecológicos es de que por lo general son de bajo costo y entregan información en breve tiempo. Esto es bastante importante. Además, es necesario tener presente de que son susceptibles a sesgos por lo limitado de sus mediciones. Y una de las características más importantes de los estudios ecológicos es de que la unidad de análisis, la unidad de medición, van a ser grupo de personas y no sujetos como individuos. Aquí tenemos a un grupo de personas como unidad de análisis o unidad de mediciones. Estas son una de las características más importantes de los estudios ecológicos. Muchos pensarán que los estudios ecológicos se enfocan en estudios del medio ambiente. Y es cierto que en algunas ocasiones se van a medir y a relacionar variables del medio ambiente, pero no necesariamente significa que los estudios ecológicos solamente se enfocan en el medio ambiente. En algunos casos, los estudios que son ecológicos nos van a ayudar también a buscar la relación entre dos variables. La relación entre dos variables. Dos variables que recordemos tienen que ser con unidad de análisis poblacional. Si esto es así, estamos en la presencia de un estudio ecológico. Veamos un ejemplo para que esto quede más claro. La siguiente tabla muestra 4 variables de algunos sujetos. Tenemos el nombre de las personas, tenemos anotado el sexo, tenemos la edad y tenemos anotado el peso de esas personas. Veamos de que la unidad de análisis para este ejemplo van a ser sujetos, van a ser individuos, van a ser pacientes. Pero veamos esta otra tabla. Tenemos nuevamente 4 variables. Solo que ahora veamos de que en lugar de tener sujetos vamos a tener departamentos. Tenemos 4 departamentos y en cada departamento tenemos la tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos. Tenemos el porcentaje de viviendas con abastecimiento adecuado de agua y tenemos el porcentaje de hacinamiento. Veamos de que aquí tenemos datos que son poblacionales y no datos individuales como lo teníamos en esa tabla. Cuando tenemos datos que son poblacionales y lo que buscamos es relacionar alguna de las variables, estamos realizando un estudio que es ecológico. Los estudios ecológicos poseen más sesgos, más posibles errores que los estudios transversales. Por eso es de que presentan menos
evidencia científica que los estudios transversales. Poseen más sesgos y el sesgo más importante de los estudios ecológicos es la falacia ecológica. ¿De qué trata la falacia ecológica? Veamos. Los estudios ecológicos no permiten evaluar la relación exposición-daño a nivel individual, por lo que el error se comete cuando se aceptan asociaciones entre eventos cuando en realidad no existen, siguiendo el supuesto de que los resultados obtenidos en un nivel agregado representan la asociación que existe en el ámbito individual. Para que se entienda mejor, veamos la siguiente imagen. Cuando nosotros suponemos que el resultado de nuestro estudio que se hace a nivel grupal, a nivel poblacional, va a ser igual al resultado de un estudio que se hace a nivel individual, cuando nosotros suponemos de que los resultados van a ser iguales, estamos cayendo en una falacia ecológica, que es el error que se puede llegar a cometer, uno de los principales errores de los estudios que son ecológicos. En los siguientes videos se platicará acerca de las características principales de los otros diseños de investigación.